Todas las mujeres que cuidaban al apache en coma quedaban misteriosamente embarazadas. Humillada y rechazada, ella fue obligada a acercarse a ese hombre temido. Y sin saberlo, ese instante marcó el inicio de un misterio prohibido y de un amor imposible de contener. En el año de 1854, el norte de México ardía bajo un sol implacable y bajo el miedo que el nombre de un hombre provocaba en todos los rincones, Aruan Keokuk. No era solamente un jefe apache, era la sombra que recorría las haciendas en las noches de luna, el rumor que helaba la sangre de los terratenientes, el eco que las madres susurraban para asustar a los niños que no querían dormir. Aruan era leyenda y amenaza, orgullo de su tribu y terror de sus enemigos. Las tierras secas parecían respirar su furia y hasta el viento parecía arrastrar su nombre con respeto. Pero las leyendas, por muy grandes que sean, también sangran. Una emboscada planeada con la astucia de hombres que temían mirarlo a los ojos logró lo que parecía imposible. Aruan cayó herido, atravesado por balas que buscaban no solo su cuerpo, sino el corazón de toda una nación apache. El pueblo entero se estremeció cuando vieron a ese gigante de mirada oscura, inconsciente, cargado como botín de guerra. Sus brazos, fuertes como troncos, colgaban sin vida. Su torso, hasta entonces invencible, estaba cubierto de sangre seca, y sin embargo, aún inconsciente, su sola presencia llenaba de silencio la plaza donde los soldados lo exhibieron como trofeo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Nadie quería ser el primero en tocar al enemigo más temido. Los murmullos corrían entre los muros del cuartel y las calles polvorientas. Si despierta, será nuestra ruina. Las mujeres hacían la señal de la cruz. Los hombres se persignaban en secreto, y hasta los niños callaban al escuchar el nombre de Aruan Keokuk. Parecía que el aire mismo contenía la respiración. El coronel Esteban Alvarado, dueño de tierras y autoridad de hierro, ordenó que lo mantuvieran con vida. No por compasión, sino porque quería exprimir de sus labios secretos de batalla, rutas de escape, nombres de aliados. Sabía que un prisionero vivo podía valer más que 1000 muertos. Aruan fue encerrado en una celda improvisada dentro de la guarnición, una cama de hierro oxidado, vendas empapadas en sangre y un par de soldados temblorosos encargados de vigilarlo. Los médicos no se atrevían a rozarlo más de lo necesario. Decían que los ojos de aquel apache, incluso cerrados, tenían fuerza para maldecir a quien lo mirara demasiado tiempo. Y así, el líder temido yacía entre la vida y la muerte, convertido en un gigante dormido al que nadie quería cuidar. Pero el destino, siempre caprichoso, ya preparaba a la única mujer que tendría el valor, o la condena, de entrar en aquella habitación cargada de temor y silencio. Una mujer marcada por el rechazo, pero destinada a escribir con él la página más inesperada de su vida. Porque esa historia, nacida del miedo y del prejuicio, aún no había mostrado su verdadero rostro, el de un amor prohibido que se abriría paso entre los rumores, la humillación y las sombras de una época. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, dale me gusta y comenta Embarazada. Así nuestra comunidad de romances crece contigo y solo gracias a ti podremos traer más historias como esta. Isabel de la Vega nunca pensó que su apellido, tan antiguo como los muros de las viejas haciendas, sería algún día más una cadena que un orgullo. Había nacido entre tapices heredados y vajillas francesas, criada para convertirse en la esposa de un hombre poderoso. Desde niña le enseñaron a caminar erguida, a bajar la mirada en público, a bordar con paciencia, a sonreír sin mostrar demasiado los dientes. Pero todo aquello que su familia cultivó con tanto empeño se derrumbó en un solo instante, cuando el hombre que debía casarse con ella la abandonó frente al altar. Las campanas de la iglesia aún repicaban cuando Isabel comprendió que no era solo el rechazo de un hombre lo que se le clavaba en el pecho, sino la condena social que caería sobre sus hombros como una losa. Las miradas de los invitados se convirtieron en cuchillos. Su madre, vestida de terciopelo azul,
se cubrió el rostro para no enfrentar la vergüenza. Su padre no pronunció palabra, pero la dureza en sus ojos fue peor que cualquier grito. Desde ese día, Isabel dejó de ser la hija prometida y pasó a ser la mujer marcada. En una sociedad donde la honra de una familia dependía del destino matrimonial de sus hijas, ser abandonada en el altar equivalía a estar maldita. Los rumores no tardaron en llegar, que si era demasiado altiva, que si no podía dar hijos, que si había nacido con la mala estrella que espanta a los hombres. Cada palabra, cada susurro, la hundía más en una soledad sin fondo. Y sin embargo, Isabel no se doblaba. Caminaba con la frente alta, aunque por dentro sangrara. Había en su silencio una dignidad que nadie podía arrebatarle. Fue entonces cuando su familia, incapaz de soportar la vergüenza de tenerla en casa, encontró la manera de deshacerse de ella bajo el disfraz del deber cristiano. «Ve al cuartel», le dijeron. «Sirve a los enfermos, limpia sus heridas, paga con tus manos lo que tu honra ya no vale». Era un castigo disfrazado de obra piadosa. Nadie de su alcurnia hubiera aceptado tal degradación, pero Isabel ya no tenía derecho a rechazar nada. Y así, con un vestido sencillo y las manos temblorosas, cruzó las puertas de la guarnición. El aire allí olía a hierro y a pólvora, a humedad de muros mal construidos y al miedo que se respiraba en cada rincón. Los soldados la miraban con desdén. Una mujer de sangre blanca mezclándose con la miseria de un apache cautivo era para ellos una afrenta. «La hija de los de la Vega rebajándose a limpiar a un indio», murmuraban. Pero Isabel no contestaba. Solo apretaba los labios y seguía adelante, sosteniendo la dignidad como un escudo invisible. Fue conducida hasta la celda improvisada, donde yacía el cuerpo inmenso de Aruan Keokuk. El silencio en ese lugar era espeso, como si cada piedra de aquellas paredes contuviera el eco de la violencia que lo había traído allí. Isabel se detuvo un instante frente al hombre dormido. No lo veía como un monstruo ni como un enemigo. Veía un cuerpo herido, un hombre al borde de la muerte, un ser humano atrapado entre dos mundos que se odiaban. Y aunque aún no lo sabía, aquel instante marcaría el principio de una unión que desafiaría a todo un pueblo. Porque mientras los demás veían en ella a una mujer rota, destinada a vivir en las sombras de su fracaso, el destino ya había decidido que Isabel sería la única capaz de enfrentar la tormenta que nacería del nombre de Aruan Keokuk. Lo que empezó como un castigo sería, sin que nadie lo imaginara, la chispa que encendería un fuego imposible de apagar. El cuartel se convirtió en un santuario de silencios y miradas huidizas. Nadie quería pasar demasiado tiempo cerca del apache. Los soldados, aunque armados, se persignaban al cruzar su puerta, como si cada respiración de aquel gigante dormido trajera consigo un presagio. Y sin embargo, las tareas de limpieza, de cuidado y de vigilancia exigían manos. No siempre eran soldados quienes entraban. A veces mujeres humildes del pueblo eran llamadas para ayudar con el aseo o para llevar alimento a los guardias. Fue entonces cuando los murmullos comenzaron. Primero como un comentario aislado, después como un secreto compartido entre susurros en el mercado, y finalmente como una verdad repetida en cada esquina. Algunas de esas mujeres, semanas después de haber pisado la guarnición, comenzaron a mostrar vientres abultados, maridos sorprendidos, amantes que juraban no haber buscado hijos, familias enteras que no entendían cómo el destino había cambiado de golpe. La coincidencia era demasiada para un pueblo dominado por la superstición. Nadie razonaba que esas mujeres podían haber concebido de sus propios hombres. Lo que se repetía como certeza era algo más oscuro. Todas las que cuidaban al apache quedaban misteriosamente embarazadas. El rumor prendió como fuego en pasto seco. La idea se volvió una historia, y la historia pronto tomó forma de maldición. Las mujeres se miraban con recelo unas a otras, como si llevar un niño en el vientre fuera señal de haber estado demasiado cerca de él. Los hombres, en su miedo, evitaban pasar cerca de la celda, convencidos de que la semilla del apache era invisible, capaz de penetrar los muros, de viajar en el aire, de posarse en los sueños de las mujeres. El nombre de Aruan Keokuk ya no solo evocaba la fuerza de un guerrero,
sino un poder incomprensible, casi sobrenatural. Había quienes afirmaban haber soñado con sus ojos oscuros mientras dormían, mujeres que decían sentir un ardor extraño en el pecho tras escuchar su respiración al otro lado del pasillo. Cada historia alimentaba a la siguiente, hasta que el rumor se convirtió en certeza colectiva. Isabel, al escuchar aquellas habladurías, sintió en su interior un torbellino. No podía creer en tales fantasías, pero tampoco podía negar el silencio pesado que envolvía aquella habitación cada vez que cruzaba el umbral. A su alrededor, las miradas de otras mujeres eran mezcla de miedo y fascinación, como si ella, por estar tan cerca de aquel hombre, caminara ya marcada por un destino que no había elegido. El pueblo comenzó a hablar de ella con un tono venenoso. La hija de los de la Vega, condenada a manchar su sangre con la maldición del Apache. Isabel lo escuchaba todo, pero no respondía. En su interior un pensamiento la atravesaba como un relámpago. ¿Y si todo ese rumor no era más que un espejo de lo que realmente temían los hombres? ¿Y si el verdadero miedo no estaba en un hechizo, sino en el poder que tenía un enemigo vencido para quebrar su orgullo desde la cama donde luchaba por respirar? Y sin que nadie lo supiera, entre la superstición y el miedo comenzaba a levantarse un terreno fértil. Porque de aquel rumor nacido del desprecio surgiría la chispa que pronto uniría dos destinos imposibles. El aire dentro de aquella celda era espeso, cargado de humedad, olor a hierro oxidado y a hierbas que los curanderos locales habían dejado en un rincón como un amuleto contra la muerte. Isabel entraba cada día con pasos firmes, aunque por dentro la atravesara el miedo. Sus manos blancas, acostumbradas a bordar encajes, ahora se teñían con la sangre seca de un guerrero, que había sido para todos un mito de terror. Ella se inclinaba sobre el cuerpo inmenso de Aruan Keokuk y lo observaba en silencio, buscando signos que confirmaran que aún había vida en él. A veces parecía más un cadáver que un hombre dormido, y sin embargo había algo en su presencia que la estremecía, algo que la obligaba a mirarlo más tiempo del que debía. Sus cabellos largos y oscuros, enredados y llenos de polvo, caían sobre los hombros fuertes que aún parecían sostener, incluso en el sueño, la dignidad de un líder. Una tarde, mientras la tormenta rugía afuera y las gotas golpeaban con furia los barrotes de hierro, Isabel se atrevió a hacer algo que hasta entonces había callado en su pecho. Tomó un paño limpio, lo humedeció con cuidado y comenzó a limpiar las heridas del Apache, murmurando palabras que parecían salidas de una oración. No eran rezos de iglesia, eran palabras íntimas, suaves, como si buscara calmar a un niño febril. Y entonces ocurrió. Al contacto de su voz, el pecho de Aruan se agitó con un ritmo distinto, como si un tambor oculto despertara desde dentro. El corazón, hasta entonces lento y apagado, empezó a golpear con más fuerza, como queriendo responder a esa música invisible. Isabel lo sintió bajo la piel. Vio cómo el pulso en su cuello se aceleraba, y por primera vez, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. El rumor decía que aquel hombre era capaz de fecundar sin tocar, que poseía un poder maldito. Pero lo que Isabel descubría en ese instante no era brujería, era algo más humano y a la vez más profundo, la conexión inexplicable entre su voz y la vida que él se resistía a perder. Se inclinó un poco más y sin darse cuenta, empezó a cantar. Era una melodía antigua, un arrullo que su madre le había enseñado cuando niña y que ella había repetido a escondidas para consolar su propia soledad después de ser rechazada en el altar. Una canción que hablaba de esperanza en medio de la desgracia. Y aunque pensó que su voz temblaría, sonó firme, cálida, casi maternal. Los párpados del Apache se movieron. No llegaron a abrirse, pero aquel gesto mínimo fue suficiente para arrancarle un suspiro que casi le rompió el pecho. Era como si él, en su inconsciencia, buscara aferrarse a esa voz, a esa presencia que no lo juzgaba ni lo temía. Isabel apoyó la mano sobre su frente ardiente y en ese roce, casi imperceptible, sintió algo extraño, un lazo invisible,
un puente silencioso que se tendía entre dos mundos que nunca debieron tocarse. Ella, la mujer deshonrada, él, el enemigo temido. Y sin embargo, en esa celda oscura, bajo el sonido de la tormenta, algo había comenzado a florecer en secreto. Un rumor podía destruir reputaciones, pero un latido podía cambiar destinos. Y esa noche, Isabel entendió que lo que se movía en el pecho de aquel apache no era solo sangre que volvía a correr, era la primera señal de que su vida y la de ella estaban a punto de entrelazarse para siempre. El amanecer llegó con un aire denso, como si el cielo mismo presintiera que algo oscuro iba a suceder. Isabel había pasado la noche junto al lecho de Aruán, vigilando el débil ascenso y descenso de su pecho, con los ojos cansados, pero el corazón encendido por aquella señal de vida que la mantenía firme. Sin embargo, apenas el sol comenzó a dorar los muros del cuartel, la presencia de un hombre quebró la calma. El coronel Esteban Alvarado entró con paso pesado y firme, el uniforme impecable, la mirada altiva de quien se sabe dueño no solo de las tierras, sino también de los destinos de quienes pisan esas tierras. Su sola figura imponía respeto y miedo, pero en sus ojos brillaba algo más que autoridad, una mezcla venenosa de orgullo herido y desprecio mal disimulado. Se detuvo frente a la cama donde yacía el apache y frunció el ceño, como si mirarlo fuera a rebajarse. Luego giró la vista hacia Isabel y su voz fría como acero se dejó caer sobre ella. ¿Qué hace aquí una mujer blanca, hija de buena familia, manchándose con la sangre de un indio? La pregunta no buscaba respuesta, era un látigo en el aire. Los soldados presentes rieron por lo bajo, complacidos de ver a Isabel humillada en público. Ella, con el corazón latiendo en la garganta, no bajó la mirada. Se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas al frente, soportando el peso del insulto sin pronunciar palabra. Esa dignidad silenciosa encendió aún más la cólera del coronel. Alvarado continuó, alzando la voz para que todos escucharan. Tu familia te envió aquí porque ya no sirves para otra cosa, abandonada en el altar, deshonrada ante todos, y ahora destinada a cuidar a un enemigo de nuestra tierra. Una mujer como tú debería agradecer que le permitan limpiar los pies de los soldados, no tocar el cuerpo de este salvaje. Cada palabra era un veneno que buscaba quebrarla, pero Isabel, aunque sentía las lágrimas arderle detrás de los ojos, no permitió que rodaran por su rostro. Se mantuvo firme, respirando hondo, como si cada insulto fuera un golpe que la vida ya le había dado antes. Y en ese silencio, en esa resistencia, se dibujaba una fuerza que el coronel jamás admitiría. La fuerza de una mujer que, aunque rota por fuera, se negaba a doblarse por dentro. Aruán, aún inconsciente, parecía ajeno a la escena. Pero Isabel sabía que, de alguna manera, aquel hombre herido sentía la vibración de las palabras que lo rodeaban, y su propio corazón se rebelaba. ¿Cómo podía un hombre que se decía honorable despreciar así a una mujer indefensa? ¿Cómo podía hablar de moral un coronel que imponía su voluntad a fuerza de miedo? Lo que Isabel aún no sabía era que tras aquella fachada de autoridad se escondían secretos oscuros. Esteban Alvarado no era el defensor de la honra que fingía ser. Su desprecio hacia las mujeres no nacía de principios, sino de su propia corrupción. Detrás de las puertas cerradas buscaba lo que públicamente condenaba, y pronto su hipocresía quedaría al descubierto. Ese día, sin embargo, el pueblo entero escuchó sus palabras repetidas por los soldados en cada rincón. Isabel de la Vega, la deshonrada, ahora es la sirvienta del apache. El rumor se mezcló con el mito de las mujeres embarazadas y la humillación se convirtió en sentencia social. Pero entre la vergüenza y el silencio, Isabel sintió que algo dentro de ella despertaba. No era miedo, ni obediencia. Era una llama nueva, alimentada por el desprecio que la rodeaba y por la inexplicable conexión que empezaba a sentir con aquel hombre que aún dormía. Y en su interior supo que la lucha apenas comenzaba. No solo contra los rumores, sino contra un enemigo mucho más cercano, un hombre vestido de autoridad que representaba lo peor de una época ciega de prejuicios.
Porque mientras el pueblo temía al Apache, Isabel empezaba a reconocer que el verdadero peligro no estaba en ese cuerpo herido, sino en la voz venenosa de Esteban Alvarado. Y aunque aún no podía imaginarlo, esa certeza sería el primer paso hacia una batalla que cambiaría no solo su destino, sino el de todos. La noche cayó sobre el cuartel como un manto pesado, cargado de presagios. Afuera, los truenos desgarraban el cielo, y cada relámpago iluminaba las paredes húmedas de piedra, como si la tormenta quisiera anunciar que algo estaba por suceder. Isabel, con una lámpara temblando entre sus manos, permanecía junto a la cama de Aruán. Había aprendido a leer los pequeños signos de su cuerpo, la respiración que a veces se aceleraba, el pulso que se agitaba al escuchar su voz, la tensión de sus músculos cuando ella lo tocaba con cuidado. Se inclinó sobre él y, como cada noche, murmuró aquella melodía que ya había hecho vibrar su corazón días atrás. Una canción que hablaba de esperanza en medio de la desdicha y que ahora se había vuelto su ritual secreto. La lluvia golpeaba con furia los cristales, pero dentro de la celda todo parecía suspendido en un silencio expectante. De pronto, un movimiento leve quebró la calma. Los dedos de Aruán se contrajeron como garras que despiertan de un sueño profundo. Isabel retrocedió un paso, con el corazón golpeándole en el pecho. El silencio se rompió cuando él exhaló un aire áspero, un gemido bajo y ronco que parecía salir de lo más hondo de su alma. Y entonces ocurrió. Sus párpados, pesados como rocas, se abrieron lentamente. Dos ojos negros, profundos como la noche sin estrellas, la miraron con una intensidad que la atravesó por completo. No eran los ojos de un moribundo, ni los de un prisionero vencido. Eran los de un guerrero que, aún debilitado, conservaba intacta la fuerza de su espíritu. Isabel sintió que esa mirada la desnudaba, como si viera en ella no solo a la mujer que tenía enfrente, sino también todas sus heridas, todos sus secretos, todo su dolor. El miedo la sacudió por un instante. Recordó las palabras del coronel, los rumores del pueblo, la maldición que decían flotaba en torno a él. Pero junto al miedo, otra emoción se abrió paso. Una extraña sensación de pertenencia, como si aquellos ojos oscuros le hablaran en un idioma que no necesitaba palabras. Aruán no dijo nada. Su boca permaneció cerrada, y sin embargo, en el silencio se escuchaba más que en 1000 discursos. Había en su mirada una desconfianza férrea, un rechazo natural hacia quien representaba el mundo que lo había traicionado. Pero al mismo tiempo, había una chispa distinta, apenas perceptible, que Isabel sintió clavarse en lo más profundo de su pecho. Ella no apartó los ojos, se mantuvo firme, sosteniendo la intensidad de aquel encuentro, como quien sabe que si huye, perderá algo que no volverá jamás. Y en ese cruce silencioso de miradas nació un pacto invisible. Él, el enemigo caído; ella, la mujer rechazada. Dos almas que no se buscaban, pero que el destino había encerrado en la misma prisión. El trueno retumbó de nuevo y la tormenta rugió afuera, como si el cielo mismo confirmara lo que acababa de suceder. El líder apache había despertado, y con la fuerza de esos ojos negros, la vida de Isabel jamás volvería a ser la misma. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño, como si el aire mismo supiera que algo oscuro estaba germinando en el corazón del pueblo. Afuera, la tormenta había dejado charcos en las calles y un olor a tierra húmeda que se mezclaba con el murmullo inquietante de las mujeres en el mercado. Ya no eran solo rumores dispersos. El mito del Apache comenzaba a crecer como una sombra que lo envolvía todo. Decían que las mujeres que habían entrado al cuartel no podían dormir sin soñar con él, que en sus sueños aparecía su figura inmensa, mirándolas con aquellos ojos negros capaces de traspasar el alma. Algunas confesaban sentir mareos, otras un ardor inexplicable en el pecho, y había quienes juraban haber despertado con la sensación de que un fuego invisible recorría su vientre. El pueblo, supersticioso y temeroso, lo interpretó de una sola manera. El Apache estaba fecundando con su espíritu, incluso desde la cama donde yacía herido.
El rumor se convirtió en sentencia. Todas las que lo cuidan quedan marcadas, todas quedan embarazadas de su sombra. La idea se repetía de boca en boca, hasta que lo imposible se transformó en verdad indiscutible. No importaban los hechos, no importaban las pruebas. Lo que importaba era el miedo colectivo, esa necesidad de encontrar en el enemigo la causa de todo lo incomprensible. Isabel escuchaba aquellas historias con el alma encogida. Cada vez que cruzaba las puertas del cuartel, las miradas se clavaban en ella con un peso insoportable. Las mujeres la señalaban en silencio, convencidas de que ya llevaba en su vientre la semilla invisible del Apache. Los hombres la despreciaban con un gesto duro, como si fuera culpable de un sacrilegio. Y aunque Isabel mantenía la cabeza erguida, por dentro se sentía arrastrada por una corriente de injusticia que no podía detener. El coronel Esteban Alvarado aprovechó el temor como un arma, reunía a los hombres del pueblo y con voz grave alimentaba la superstición. Ese salvaje no solo amenaza nuestras tierras, amenaza el honor de nuestras mujeres. Su maldición se extiende en silencio, y si no lo destruimos, pronto ninguno de nosotros tendrá un hogar limpio de su sombra. Las palabras del coronel encendían el odio en los corazones, pero al mismo tiempo reforzaban su poder. Se mostraba como el protector, el guardián de la moral, el hombre que podía salvarlos de la desgracia. Nadie sospechaba que detrás de aquella fachada se escondía una hipocresía tan oscura como los mismos rumores que él sembraba. Mientras tanto, dentro de la celda, Isabel sentía que la tormenta del mundo exterior chocaba con otra más íntima, la que se desataba cada vez que Aruán la miraba. No necesitaba palabras, sus ojos hablaban con un lenguaje misterioso, y ella comprendía que no había maldición en aquel hombre, sino vida, una vida que luchaba por renacer a pesar de las cadenas y de las balas. Pero el pueblo ya había elegido a quién culpar. El mito se había transformado en maldición, y esa maldición llevaba un nombre y un rostro. Isabel lo sabía. La batalla que se avecinaba no sería solo contra los soldados ni contra el coronel, sino contra la fe ciega de un pueblo dominado por el miedo. Y mientras la voz de las campanas repicaba en la distancia, como anunciando un juicio inevitable, Isabel apretó contra su pecho el secreto que comenzaba a crecer en su interior. El collar Apache que Aruán le había entregado, símbolo de un pacto que aún nadie conocía, pero que pronto desataría un destino imposible de detener. La celda estaba envuelta en penumbra, iluminada apenas por la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Afuera, el pueblo seguía murmurando sobre la supuesta maldición del Apache, pero dentro de esas paredes, el mundo parecía reducirse al silencio de dos miradas que empezaban a reconocerse. Isabel había aprendido a no temerle. Ya no veía al enemigo que todos pintaban como monstruo, sino a un hombre que cargaba el peso de una vida entera de batallas, un hombre cuya fuerza no se apagaba ni siquiera encadenado. Aruán, aunque debilitado, la observaba con la intensidad de quien mide cada gesto. Sus ojos negros seguían cada movimiento de Isabel, la manera en que exprimía el paño húmedo, la delicadeza con que acomodaba las vendas, la firmeza con la que enfrentaba las humillaciones del coronel sin derrumbarse. Era como si en ella encontrara algo que nunca había visto en el mundo de los blancos: dignidad sin crueldad, compasión sin lástima. Aquella noche, cuando el silencio era tan profundo que podía escucharse el crujido de la madera en los techos, Aruán alzó lentamente la mano. Isabel, sorprendida, lo vio buscar entre las pieles que aún colgaban de su cuello herido. Con esfuerzo, arrancó de sí un objeto pequeño, colgado de un cordel desgastado, un collar Apache, hecho de cuentas de hueso y una piedra pulida que brillaba con reflejos rojizos. Con un gesto lento, lo extendió hacia ella. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la debilidad de su cuerpo. Isabel lo miró sin entender al principio. Tomar aquel objeto significaba aceptar un vínculo que nadie en su mundo perdonaría. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Aruán, comprendió que no era solo un collar. Era un pacto silencioso, una promesa que trascendía las palabras. Ella extendió sus manos
y al rozar el amuleto sintió un estremecimiento recorrerla de pies a cabeza. Era como si esa piedra guardara el calor de siglos, la fuerza de un pueblo entero que había resistido el despojo y la violencia. Lo apretó contra su pecho, justo sobre el corazón, y un nudo se formó en su garganta. Nadie más lo vio, nadie más lo supo. Ese gesto, oculto entre sombras, fue el nacimiento de un secreto compartido. Mientras afuera, el coronel alimentaba la superstición para encadenar a Isabel con el desprecio del pueblo. Dentro de aquella celda se sellaba un pacto invisible que ninguna mentira podría destruir. Ella bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No eran lágrimas de miedo, sino de una certeza que la sorprendía. Por primera vez desde su humillación en el altar, alguien le ofrecía un símbolo de confianza, un lugar en el corazón de otro ser humano. No importaba que ese alguien fuera el hombre que todos llamaban enemigo. Esa noche, mientras el collar descansaba sobre su piel, Isabel comprendió que ya no caminaba sola. Había aceptado el secreto de un apache, y ese secreto la transformaría para siempre. Los días comenzaron a transcurrir como un secreto que nadie debía descubrir. Isabel entraba en la celda con la frente erguida, aunque sabía que cada paso suyo era observado y juzgado por los soldados que murmuraban a sus espaldas. Pero cuando cerraba la puerta tras de sí, el mundo entero desaparecía, y lo único que existía era él. Aruán, con su mirada intensa y su silencio indomable, y aquel collar que ardía contra su pecho como si llevara dentro un fuego ancestral. Ya no hacía falta hablar demasiado. Bastaba el roce de una mano cuando Isabel le acomodaba las vendas, el leve temblor de sus dedos cuando ella le ofrecía agua, el peso de las miradas que se cruzaban más de lo permitido. Entre los dos se construía un lenguaje hecho de gestos, de silencios que decían más que cualquier palabra. Isabel le hablaba de su soledad, de la vergüenza de haber sido abandonada en el altar, de la humillación que su familia convirtió en castigo. Él, con frases cortas y pausadas, le contaba de la tierra que lo vio nacer, de las montañas donde el viento tenía voz, de la risa de su gente antes de que la guerra les arrebatara la paz. Cada confesión los acercaba más, como si sus heridas fueran piezas rotas que al unirse formaban algo nuevo, algo más fuerte. Isabel empezaba a comprender que el verdadero enemigo no estaba frente a ella, sino allá afuera, en la voz de quienes despreciaban, en los ojos del coronel que la humillaba con cada palabra. Aruán, en cambio, no la juzgaba. Él la miraba como si viera más allá de la deshonra que cargaba sobre sus hombros. En las noches, cuando el silencio era profundo y solo se escuchaba el goteo constante de alguna filtración, Isabel se quedaba a su lado más tiempo del que debía. A veces, simplemente se sentaban frente a frente, sin tocarse, sin hablar. Bastaba la cercanía, el ritmo compartido de sus respiraciones, la certeza de que en ese espacio reducido existía una complicidad imposible de explicar. Pero el peligro de aquel vínculo crecía con cada mirada. Isabel lo sabía. El pueblo entero ya la había condenado como portadora de la maldición del apache, y si alguien descubría lo que empezaba a florecer en su corazón, sería arrastrada sin misericordia al mismo destino que él. Y aún así, no podía evitarlo. Porque por primera vez desde que la vida la había marcado con el desprecio, se sentía vista, reconocida, abrazada por una presencia que no pedía nada a cambio. Un atardecer, mientras la luz anaranjada se colaba por la estrecha ventana, Isabel se sorprendió a sí misma acariciando la piedra roja del collar. Aruán la observaba en silencio, y en su mirada había una intensidad que la hizo estremecer. No había ternura en exceso ni palabras dulces, había verdad cruda y ardiente que la envolvía por completo. Isabel apartó la vista, pero su corazón ya sabía la respuesta. Lo que crecía entre ellos no era compasión, ni gratitud, ni siquiera amistad. Era un amor prohibido, un amor que desafiaba todo lo que el mundo había decretado sobre ellos, y en ese instante comprendió algo que la marcó para siempre. Podía resistir los insultos del coronel, las murmuraciones del pueblo y el rechazo de su propia familia, pero no podría resistir lo que sentía al mirarlo a los ojos.
porque en esa mirada estaba la única verdad que le quedaba. El sol caía a plomo sobre la plaza del pueblo y el calor parecía hervir sobre los adoquines, pero no era el clima lo que sofocaba a Isabel de la Vega. Era el peso de las miradas. Habían sido convocados todos: soldados, comerciantes, campesinos, mujeres con pañuelos en la cabeza y niños que se escondían tras las faldas de sus madres. El coronel Esteban Alvarado había ordenado aquella reunión con un único propósito: aplastar lo poco que quedaba de dignidad en la mujer que se había atrevido a cuidar al apache. Isabel, de pie en el centro, sentía que el murmullo del pueblo la envolvía como un enjambre de abejas dispuestas a clavarle el aguijón. Sus manos sudaban, pero mantenía la espalda recta, los ojos serenos. Sabía que cualquier signo de debilidad sería usado en su contra. A pocos metros, detrás de los barrotes de la celda improvisada, Aruán la observaba en silencio, encadenado, pero con la mirada encendida de un fuego que ni los hierros ni las heridas podían apagar. El coronel dio un paso al frente, y su voz grave resonó como un martillo sobre yunque. «Pueblo», gritó, «hoy no venimos a hablar de rumores, sino de hechos. La maldición de este salvaje ha tocado lo más sagrado que tenemos, la honra de nuestras mujeres. Y aquí está la prueba más clara. Isabel de la Vega, hija de una familia que un día fue respetada, ha sucumbido al embrujo del apache». Un murmullo de escándalo recorrió la plaza como una ola. El coronel levantó la mano para imponer silencio y entonces soltó la daga que desgarraría el corazón de Isabel. «¡Está embarazada!», vociferó con los ojos brillando de satisfacción. «Y no de hombre alguno de nuestro pueblo, sino del enemigo que yace encadenado». Las palabras cayeron como relámpago en medio de la multitud. Hubo gritos, exclamaciones de horror, y hasta algunas mujeres se persignaron, convencidas de que el rumor había alcanzado su máxima expresión. Los soldados rieron con desprecio, señalándola como si fuera un espectáculo de feria. Isabel sintió que las piernas le temblaban, pero no cayó. El calor del sol quemaba su piel, y el calor del desprecio quemaba aún más hondo. Podía haberse defendido, podía haber gritado su inocencia, pero eligió otra cosa. Eligió el silencio. Un silencio digno, desafiante, que enmudeció a más de uno. Levantó la barbilla y clavó la mirada en el coronel, sin pestañear, como si su sola postura fuera suficiente para demostrar que la verdad no necesitaba explicaciones. Detrás de los barrotes, Aruán tensó las cadenas hasta hacer sangrar sus muñecas. Quiso rugir, quiso romper el hierro y salir a defenderla, pero lo único que pudo hacer fue mirarla con un dolor que le atravesaba el alma. Isabel lo sintió, aunque no volteó. Sabía que si encontraba refugio en su mirada, su fortaleza se derrumbaría frente a todos. El coronel sonrió satisfecho, creyendo haberla reducido a polvo. Pero no entendió que en esa plaza no nació la derrota de Isabel, sino su transformación. Porque al soportar aquella humillación con la frente en alto, sembró en el corazón de quienes la observaban una duda. ¿Qué clase de mujer podía resistir semejante acusación sin quebrarse? La multitud, que al principio fue un coro de condena, se fue apagando poco a poco. Algunos comenzaron a bajar la mirada incómodos, otros en silencio sintieron un extraño respeto que no se atrevían a confesar. Y en medio de esa marea de prejuicios y rumores, Isabel quedó de pie como una llama solitaria que se niega a extinguirse. En los labios del coronel se dibujaba una sonrisa cruel, pero en lo más profundo del aire flotaba ya una certeza. Esa mujer que él había querido enterrar en vergüenza estaba a punto de convertirse en el testimonio vivo de que la verdad, tarde o temprano, rompe hasta la muralla más alta de mentiras. El escándalo de la plaza había dejado cicatrices invisibles. Durante días, Isabel caminó bajo el peso de las miradas acusadoras, con el rumor del embarazo repitiéndose como sentencia inevitable. Sin embargo, en el interior de la guarnición, su cuerpo no mostraba cambio alguno. No había mareos, no había señales, no había nada que confirmara las palabras envenenadas del coronel. Aún así, la voz del pueblo es más fuerte que la verdad,
y para muchos la sola acusación ya bastaba. Fue entonces cuando una voz inesperada se alzó. Una curandera del lugar, mujer de rostro surcado por arrugas y ojos que parecían ver más allá de lo evidente, pidió revisar a Isabel. Nadie confiaba en médicos, pues eran hombres ligados al poder del coronel, pero las manos de aquella anciana tenían un prestigio ganado en años de traer niños al mundo y curar enfermedades que ni los doctores sabían nombrar. Isabel aceptó sin titubear. Su dignidad no se defendía con palabras, sino con actos. Frente a un pequeño grupo de mujeres y soldados, la curandera la examinó con paciencia, en un silencio que se hacía eterno. Al final, levantó la voz con firmeza. Esta mujer no está embarazada. No lo ha estado ni lo está. El rumor es mentira. El silencio cayó como un hachazo. Los murmullos se apagaron y por un instante hasta los más incrédulos se quedaron sin aliento. El veneno que el coronel había sembrado se resquebrajaba en público. Pero lo más devastador aún estaba por revelarse. La curandera, que no temía a nadie, dejó escapar un suspiro cargado de verdad. Las mujeres que llevan vientres hinchados no están malditas por ningún apache. Están preñadas por hombres de este mismo pueblo y algunos por el propio coronel. El impacto fue brutal. Las mujeres se miraron unas a otras con ojos desorbitados. Algunas bajaron la cabeza con vergüenza, otras apretaron los labios temblando de rabia. Y entre ellas comenzaron a surgir confesiones entrecortadas, historias de encuentros clandestinos, de órdenes disfrazadas de favores, de promesas rotas bajo la sombra de la autoridad. El rostro de Esteban Alvarado se tensó como hierro al rojo vivo. Intentó interrumpir, pero los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Lo que durante meses había presentado como una maldición ajena no era más que el fruto de su hipocresía. Había manchado a las mujeres que ahora señalaba, y para encubrir su culpa, había inventado una mentira que lo convertía en guardián de la moral. Isabel permaneció erguida, sin necesidad de pronunciar palabra. Su silencio era más fuerte que cualquier grito, y su frente alta se convirtió en espejo de todas las mujeres que alguna vez habían sido aplastadas por el peso de la injusticia. Sus ojos, serenos, buscaron los de Aruán al otro lado de los barrotes. Y en ese cruce ardió una certeza. La verdad siempre encuentra su camino, incluso en medio de la oscuridad más profunda. El coronel, rodeado de miradas acusadoras, aún no había caído del todo, pero su máscara estaba hecha añicos. Lo que antes era poder incuestionable comenzaba a transformarse en desprestigio, y lo que antes era una mujer humillada comenzaba a erigirse como símbolo de resistencia. Porque en esa plaza no solo se revelaba una mentira, se revelaba también la semilla de un cambio que nadie había previsto. Y aunque la batalla aún no había terminado, Isabel sabía que la verdad había comenzado a desgarrar las cadenas que el coronel había puesto sobre ella y sobre el pueblo entero. El rostro del coronel Esteban Alvarado ardía de furia. La revelación de la curandera lo había despojado del disfraz de hombre honorable, y aunque sus labios sonreían con falsa serenidad, sus ojos destilaban odio. Aquella humillación pública no podía quedar impune, y él sabía que la forma más cruel de recuperar el control era golpear donde más dolía, en el apache que todos temían y en la mujer que había osado enfrentarlo con su silencio digno. Esa misma tarde, con voz seca y tajante, dio la orden que heló el corazón de todos. Ejecuten al prisionero al amanecer. Las palabras cayeron como sentencia de muerte sobre la plaza. Algunos soldados se miraron incómodos, otros bajaron la cabeza. No todos estaban convencidos de que matar a un hombre encadenado fuera un acto de justicia. Pero el miedo a desafiar al coronel era más fuerte que cualquier escrúpulo. Isabel escuchó la orden como si un rayo le atravesara el pecho. Sintió que la sangre se le helaba y que las piernas podían fallarle, pero no permitió que la vieran débil. Esperó a que la multitud comenzara a dispersarse y luego, con pasos firmes, se adelantó hasta quedar frente al círculo de soldados que rodeaban a Aruán. El coronel la observó con una sonrisa cruel. «¿También tú llorarás su muerte, Isabel?», dijo con sarcasmo. «Quizás así
todos vean lo bajo que has caído. Pero lo que sucedió después desbordó cualquier expectativa. Isabel, con el corazón desbocado y la frente en alto, se lanzó delante de los rifles que ya se preparaban para apuntar al apache. Su voz, clara y vibrante, rompió el aire cargado de tensión. Si disparan contra él, tendrán que atravesarme primero. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de rojo, como si la misma tarde se manchara de sangre antes del tiempo. Aruán, encadenado, clavó en ella una mirada que mezclaba rabia, dolor y una inesperada ternura. Por primera vez, aquel hombre que había aprendido a desconfiar de todo, comprendió que alguien estaba dispuesto a morir por él. El coronel, desencajado, apretó los puños. No soportaba la insolencia de esa mujer. Gritó órdenes, pero la voz se le quebraba en un tono desesperado. El pueblo, que hasta entonces había sido espectador pasivo, comenzó a murmurar, luego a gritar. Algunos exigían que se detuviera la ejecución. Otros se atrevieron a acusar al coronel de cobardía y corrupción. El murmullo se transformó en clamor y el clamor en rebelión. «Basta ya de mentiras», gritó un campesino desde el fondo. «El coronel ha manchado a nuestras mujeres y ahora quiere silenciar a quien lo desenmascaró». Las voces se multiplicaron, encendiendo la plaza como un fuego que nadie podía apagar. El coronel, acorralado por la indignación, trató de imponer su autoridad, pero el poder se le escurría de las manos como agua entre los dedos. Los soldados, divididos entre la obediencia y el miedo al pueblo enfurecido, comenzaron a bajar lentamente sus armas. Isabel permanecía inmóvil frente a los rifles, con el pecho erguido y la determinación grabada en su rostro. No temblaba, no retrocedía. Era la imagen viva de una mujer dispuesta a entregar su vida por amor, pero también por justicia. Su sacrificio no era un acto desesperado, sino una declaración que ningún rumor, ninguna mentira y ningún hombre podía ya silenciar. Esa noche, el nombre de Isabel de la Vega dejó de ser sinónimo de vergüenza. Se convirtió en bandera, en voz de resistencia, en símbolo de todas las mujeres que habían callado demasiado tiempo. Y en el corazón de Aruán, encadenado pero más libre que nunca, una certeza se encendió como fuego eterno. Aquella mujer era más valiente que cualquier guerrero, y ningún enemigo podría ya arrebatarle lo que había nacido entre los dos. El coronel, en su soberbia, no supo verlo. Mientras el pueblo se levantaba contra él, no entendía que en su intento de destruir a Isabel había firmado su propia caída. Porque ese día no fue el apache quien estuvo más cerca de la muerte, sino el poder corrupto de Esteban Alvarado, quebrado para siempre frente al sacrificio de una mujer. El amanecer después de la rebelión llegó distinto. El aire olía a libertad y a tierra mojada, como si la tormenta hubiese limpiado algo más que el polvo de las calles. El coronel Esteban Alvarado había caído, derrotado no por las armas, sino por la verdad y por el coraje de una mujer que había decidido desafiarlo frente a todos. Que aunque aún quedaban heridas abiertas en el pueblo, el miedo que lo había sostenido se había quebrado para siempre. Isabel de la Vega, la mujer que había sido humillada, señalada y rechazada, ahora caminaba erguida junto al hombre que había jurado defender con su propia vida. Ya no era la hija deshonrada, ni la mujer abandonada en el altar. Era una mujer que había conquistado su dignidad con la frente en alto, que había elegido amar sin permiso, aunque el precio fuera la condena del mundo entero. La partida hacia la tribu apache no fue fácil. Los caminos eran ásperos, las montañas se alzaban como guardianes antiguos, y la incertidumbre era un peso que caía sobre cada paso. Isabel lo sabía. Dejar atrás su apellido, su tierra y hasta su nombre en la memoria del pueblo era renunciar a todo lo que había sido. Pero mientras avanzaba junto a Aruán, con el collar apoyado en su pecho y su mano firme en la de él, comprendía que no perdía nada. Lo que dejaba atrás no eran más que cadenas disfrazadas de tradición. La tribu recibió a Isabel con desconfianza. Sus rostros pintados, sus ojos endurecidos por años de guerra y despojo, la miraban como a una intrusa. Era blanca, hija de hacendados, símbolo del mismo mundo que había intentado destruirlos.
Las mujeres cuchicheaban, los hombres apretaban las lanzas y los niños se escondían detrás de sus madres. Isabel sintió esa desconfianza como dagas en la piel, pero no retrocedió. Fue Aruán quien rompió el silencio. Con voz firme, declaró que ella había arriesgado su vida para salvar la suya, que su valentía era digna de ser honrada y que el espíritu de los ancestros ya había decidido su unión. Tomó el collar que él mismo le había entregado y lo alzó frente a todos, como símbolo de un pacto eterno. Las miradas duras comenzaron a suavizarse. Una anciana de la tribu se adelantó, tocó la frente de Isabel con la palma de su mano y murmuró palabras antiguas en su lengua. Era el reconocimiento, el gesto que abría el círculo y la acogía como parte de ellos. Isabel, con lágrimas contenidas, inclinó la cabeza y aceptó el gesto, sabiendo que en ese instante había cruzado el umbral hacia una nueva vida. La boda se celebró bajo las estrellas. No hubo iglesias ni campanas, sino tambores que resonaban como latidos del corazón de la tierra, danzas que invocaban a los espíritus del pasado y un fuego que iluminaba los rostros emocionados de quienes la rodeaban. Isabel vestía un manto sencillo, adornado con plumas y cuentas, y en sus ojos brillaba una luz que nunca antes había tenido, la certeza de ser amada sin condiciones. Cuando Aruán la tomó de la mano frente al fuego y pronunció las palabras que unían sus destinos, ella sintió que todas las humillaciones, todos los rechazos y todas las lágrimas habían encontrado al fin un sentido. En ese instante, no era la mujer marcada por el altar vacío ni la condenada por los rumores de un pueblo temeroso. Era la esposa de un guerrero, la compañera de un líder, la mujer que había elegido el camino de su corazón. Los meses pasaron, y con ellos llegó la mayor de las bendiciones. Isabel sintió por primera vez en su vientre el milagro de la vida. No era la maldición que el pueblo había inventado, ni el rumor que la había señalado. Era la semilla verdadera, nacida del amor, del sacrificio y de la unión entre dos almas que el destino había unido contra todo pronóstico. Una noche, mientras acariciaba su vientre bajo el cielo estrellado, Aruán la abrazó por detrás y murmuró en su oído palabras que ella nunca olvidaría, y en sus labios quedó grabada la frase final de esta historia. Lo que nació como un rumor de maldición, terminó siendo la semilla de un amor eterno. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta gran familia que ama los romances de época tanto como tú. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste cada emoción de Isabel y Aruán, ayúdanos a que más personas puedan vivir lo mismo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video. Y para demostrar que formas parte de nuestra comunidad, escribe en los comentarios una sola palabra que encierra el misterio de esta historia: embarazada. Así seguiremos creciendo juntos, unidos por relatos que nos recuerdan que el amor verdadero siempre florece, incluso en medio de las pruebas más duras.